Hola, este video presenta un modelo de salarios relativos entre El Salvador y Costa Rica en el periodo de 1972 al 2012. El trabajo parte de establecer las diferencias entre los países de El Salvador y Costa Rica. Se utiliza para ello la teoría del valor trabajo, donde los salarios son explicados por la productividad y la tasa de plusvalía. De esta forma se busca identificar la desigualdad entre las productividades y salarios de los países mencionados, y así analizar si esto puede generar un comercio desigual entre ambos, y si la teoría de ventajas comparativas puede utilizarse para la mejora en la competitividad internacional, y se aplica para países centroamericanos. El modelo confirmó que ambas variables son significativas y que la tasa de plusvalía tiene un mayor impacto en los salarios que la productividad. El objetivo general de este trabajo es presentar de manera teórica y matemática que los salarios dependen en mayor medida de la tasa de plusvalía que de la productividad para el caso de Costa Rica y El Salvador entre 1972 y 2012. A continuación se explica el contexto del modelo. Un hecho evidente entre los países centroamericanos son las diferencias de productividades y monto de los salarios que reciben las personas. Muchas de estas variables permiten que unos países presenten mejores tasas de crecimiento que otros, y además les permite obtener una ventaja ante el comercio internacional. En la siguiente tabla se muestra claramente cómo los salarios de Costa Rica están próximos a duplicar los salarios del sector terciario salvadoreño, lo cual genera muchas hipótesis sobre el origen de esta brecha salarial. Este trabajo desarrolla un modelo econométrico que pretende explicar qué fenómeno económico impacta en mayor proporción a los salarios de los trabajadores. Como variables principales de explicación se ha tomado la productividad y la tasa de plusvalía, para luego hacer una comparación entre Costa Rica y El Salvador tomando desde el año 1972 al 2012. Para este caso, no se pretende hacer una explicación de otras variables que impacten los salarios, como por ejemplo los costos laborales, que si bien intervienen en la determinación de los salarios, no será abordada en este modelo. La hipótesis del trabajo consiste en que la tasa de plusvalía relativa es la variable que más afecta al nivel de salarios relativos entre El Salvador y Costa Rica, en la medida que es parte del trabajo no retribuido a las personas, para lo cual se parte de la teoría marxista. Tradicionalmente se tiene la idea que ante un incremento productivo de un trabajador, su salario debe incrementar proporcionalmente, haciendo supuesto de que el trabajador conoce información sobre su productividad, cuestión que en la realidad no se da. Pero esa condición en el caso de El Salvador no se da, lo cual se puede evidenciar gráficamente. Por ello, nuestro trabajo toma bastante importancia a la hora de considerar como variables explicativas la productividad y la tasa de plusvalía. El sustento teórico en el que se basa nuestro trabajo consiste en diferentes interpretaciones. Dentro de la visión neoclásica de productividad, según Valle Baeza, se puede mencionar que la concepción neoclásica sostiene que los medios de producción son igualmente productivos que el trabajo, y que por tanto la mayor productividad debe asumirse como la participación que han tenido los medios de producción en el proceso, al ser los medios de producción los recursos que colocan los capitalistas. Esta visión justifica la ganancia que deben obtener en el proceso. Continuando con esta visión, como evidencia empírica analizada por Montesino, no parece apoyar la idea de que las tasas de crecimiento del salario real y productividad en el largo plazo tiendan a igualarse. La productividad no demuestra jugar el papel alguno en la determinación de los salarios salvadoreños. Una visión marxista de la productividad está desglosada en diferentes factores, considerando en primer lugar la ley del valor trabajo, la productividad, el salario y la plusvalía, la contradicción del salario. También se considera el salario relativo, las ventajas absolutas y desventajas absolutas y el teorema de la convergencia. En el trabajo comenzaremos a analizar los datos y el modelo en sí. Los datos necesitados para el análisis de este modelo fueron el PIB, los salarios, trabajadores y ganancias, tanto de ambos países, en donde las variables necesarias se calcularon de la siguiente manera. Como razón de salarios, que muestra el coeficiente entre salarios per cápita de Costa Rica y los salarios per cápita de El Salvador. También la razón de productividades,
que muestra el coeficiente de la productividad por empleado de Costa Rica y la productividad por empleado de El Salvador. Luego, para obtener la razón de tasas de plusvalía, fue necesario obtener las ganancias, el cual se realizó con el residuo entre el PIB y salarios. La razón de las tasas de plusvalía muestra el coeficiente entre la división de las ganancias entre la producción de Costa Rica y la división de las ganancias entre la producción de El Salvador. A continuación, se usarán los datos obtenidos, es decir, la razón de plusvalía, productividad y salarios, para analizarlos en IBIOS. Por lo tanto, necesitamos exportarlos hacia IBIOS. Copiamos los datos obtenidos en Excel, se crea un nuevo grupo, New Word File, y se especifican los años a utilizar, 1972 al 2012. Luego se crea un nuevo grupo, Quick Empty Group, y se pegan los datos que se tenían en Excel. Para crear las variables con sus nombres adecuados, se seleccionan las casillas iniciales, se cambian los nombres al nombre deseado. La primera columna mostrará la plusvalía, la siguiente productividad y la tercera los salarios relativos, en este caso WR. Con las variables ya especificadas, ahora realizaremos gráficas para analizar. La primera gráfica que analizaremos será la de productividad. Por tanto, nos vamos a View, Graph, y escogemos la primera opción, Line. Esta gráfica muestra la productividad, la razón de productividad entre ambos países. Podemos observar que la razón de las productividades entre Costa Rica y El Salvador ha sido en promedio de 1.7 para los años de 1980 al 85. A partir de 1992, la razón empieza a disminuir. Se puede concluir que sería más caro producir en El Salvador que en Costa Rica, ya que la productividad es más baja, por lo que requiere mayores costos y el tiempo para generar la producción. Ahora realizaremos otro gráfico. El siguiente gráfico se realiza con un proceso similar al anterior, que corresponde a la razón de salarios entre Costa Rica. Se selecciona WR, View, Graph, y se selecciona un gráfico lineal, Line and Segment. Se tienen los salarios relativos entre ambos países. Esta gráfica nos muestra cómo los salarios de Costa Rica son 2 veces mayores a los de El Salvador. Entre 1982 y 1985 se observa un incremento en la razón de salarios. Luego se genera un decrecimiento hasta el año 1990 aproximadamente. En 1982 se observa en ambos gráficos un incremento fuerte en la razón de productividad como en los salarios, ante lo cual se evidencia la relación directa entre ambas variables. Al observarse que los salarios son más bajos en El Salvador que en Costa Rica, podemos suponer que es atractivo a los inversionistas, pero al tener una baja productividad, esto afecta negativamente a la incorporación de capital internacional en el país. Luego, se realiza un tercer gráfico en donde se analiza el salario relativo y la productividad. Se seleccionan ambas variables, Open as a Group, View, Graph, y se selecciona la misma gráfica lineal. Acá se tienen ya las dos variables relacionadas. Este gráfico muestra que las productividades relativas entre los países, en ellos ha existido cierta convergencia con una reducción en las disparidades regionales de los países en este periodo. En este gráfico también se observa que la productividad es mucho más variable que los salarios relativos, lo cual ha mostrado una tendencia más o menos estable. Por el momento, estos son nuestros gráficos preliminares. Continuamos con la inferencia estadística. El modelo tiene como variable dependiente los salarios relativos y como variables explicativas la productividad relativa entre Costa Rica y El Salvador y también la plusvalía, tasa de ganancia o tasa de explotación relativa entre ambos países. A continuación,
veremos los datos en IBIOS, realizaremos la regresión del modelo. Por lo tanto, ponemos LS, nuestra variable dependiente, salario relativo, C como constante, la productividad y la plusvalía como nuestras variables explicativas. Al obtener la regresión, se puede analizar que el modelo en conjunto es significativo debido a que tiene una F estadística mayor al 4 absoluto. De forma individual, nuestras variables también son significativas debido a que tanto productividad como plusvalía tienen en la T estadística son mayores a 2 absoluto. Por otro lado, se puede observar que el modelo es explicativo en un 90% debido a la R cuadrada. A continuación, vamos a realizar las diferentes pruebas básicas, normalidad, autocorrelación y heteroscedasticidad, para determinar si el modelo tiene algún problema o si es ejecutable. Nos vamos a View, Residual Diagnostic y al test de normalidad. Puede observarse que la probabilidad es menor al 5%, por lo cual se determina que sí existe un problema de normalidad. También gráficamente esto es notorio. Ahora realizamos la siguiente prueba, la prueba de heteroscedasticidad. Seleccionamos White por ser la más contundente y al tener ya esta prueba vemos que la probabilidad también es menor al 5%, por lo cual se dice que hay un problema de heteroscedasticidad. Ahora, por último, realizamos la prueba de autocorrelación, la cual se muestra con el LM-test. Incluimos las dos variables y obtenemos una probabilidad mayor al 5%, por lo cual se dice que nuestro modelo no tiene problemas de autocorrelación. En conclusión, determinamos que el modelo a analizar tiene problemas de heteroscedasticidad, normalidad, pero no de autocorrelación. Por lo tanto, será necesario corregirlo. Es importante mencionar también que estos datos ya están transformados con la paridad de poder adquisitivo, por lo cual no hay problemas con el tipo de cambio. Para ello, observaremos los residuos para saber si existen o no puntos atípicos. En Receipts podemos observar que sí existen puntos atípicos, los cuales se expresan en los años 1985, 1982 y 1981. Por lo tanto, es necesario crear unas variables dicotómicas y así tratar de mejorar el modelo. Escribimos generar out, que será el nombre con que identificaremos nuestras variables dicotómicas, y ponemos un valor de 0. Creada esta variable, ponemos un valor de unidad en los puntos identificados. Por lo tanto, ponemos edit y escribimos 1 en los años 1985, 1982 y 1981. Así ya hemos creado las variables dicotómicas. Por tanto, ahora generamos una nueva regresión incorporando esta variable. LS, salarios relativos, la constante, productividad, plusvalía, y ahora incorporamos la variable dicotómica. Y así obtenemos la nueva regresión. En este nuevo modelo podemos identificar que en conjunto nuestro modelo es significativo, al igual que en el anterior, dado que la F estadística es mayor al 4 absoluto. También podemos ver que se mantiene la significancia en las variables individuales debido a que en la T estadística se tiene un valor mayor al 2 absoluto, en todas. La R cuadrada ha aumentado y nos expresa una mayor explicación del modelo, en un 98.86%. Por otro lado, podemos identificar los diferentes coeficientes de las variables explicativas. El modelo ha quedado expresado como los salarios relativos igual a 1.1601 de coeficiente en la productividad, menos 3.6912 en la plusvalía relativa. Vemos que ante un aumento de una unidad en la productividad relativa, los salarios relativos aumentarían en 1.16 y ante un aumento en una unidad en la tasa de ganancia relativa,
los salarios relativos disminuirían en 3.6912. Es decir, que la variable con mayor impacto en los salarios relativos es la tasa de ganancia. Basado en la teoría del valor trabajo, sabemos que el grado de apropiación de la plusvalía por parte de los capitalistas es fruto del trabajo no retribuido que han generado los trabajadores. En este caso, su salario se vería disminuido a mayor acumulación de ganancias. Es necesario mencionar que la productividad depende de la relación entre el PIB o la renta nacional del país y el capital trabajo, es decir, la cantidad de trabajadores. En este sentido, la productividad total del país y la cantidad del trabajo en el mercado laboral inciden en las diferencias entre productividad de ambos países. Ahora podemos observar la normalidad del modelo. Nos vamos a View, Residual Diagnostic y a la prueba de normalidad, Normality Test. Vemos que existe una probabilidad mayor al 5%, es decir, de 0.4964, o sea que sí existe normalidad. Gráficamente también se observa una distribución normal en los datos. Luego, es necesario obtener el mayor número de pruebas a realizar para consolidar una respuesta en los resultados, es decir, ver si el modelo se ha corregido de forma absoluta. Entonces, luego se realizarán diferentes pruebas de heteroelasticidad y autocorrelación para tener mayor consolidación. Diferentes pruebas de heteroelasticidad. Si existiera en el modelo de heteroelasticidad en las variables, significaría que la varianza de los errores no es constante. Nuestros estimadores no serían eficientes o de mínima varianza. Las pruebas que realizaremos de heteroelasticidad son 5. La prueba de Park, la prueba de Gleicher, la prueba de Breusch-Pagan-Gottfried y la prueba de White. Nos vamos a IBIUS para realizar las diferentes pruebas recién mencionadas. Con la prueba de Park se necesita para esta prueba obtener los residuos al cuadrado. Por tanto, primero vamos a crear los residuos. Nos vamos a Proc, Mere Residual Series y los creamos. Le pondremos un nombre como U para identificarlo fácilmente. Acá ya tenemos la serie de residuos de nuestra regresión final y ahora creamos los residuos al cuadrado. Generar U2 igual a U elevado al cuadrado. Ahora, con los residuos al cuadrado, creamos la regresión siguiente. Acá ya tenemos los comandos para mayor practicidad. Copiamos, ponemos en el cuadro. Y la prueba de Park nos muestra lo siguiente. Los estimadores no son estadísticamente significativos, ante lo cual se acepta la hipótesis de que no hay heterocedasticidad, es decir, los residuos son homocedásticos. Continuaremos con las otras pruebas. La prueba de Gleicher, para esta prueba se debe hacer la regresión con los valores absolutos de los residuos y las variables independientes del modelo. Si los coeficientes dan significativamente diferentes de 0, esto podría implicar que no existe homocedasticidad. Entonces, acá creamos la primera prueba de Gleicher con los valores absolutos de U y con las variables explicativas, productividad y plusvalía. Obtenemos la siguiente información y nos podemos dar cuenta que no son significativas y por tanto existe homocedasticidad. Luego, continuando con las pruebas, podemos realizar la prueba de Breusch-Pagan-Gottfried. Esta prueba es conocida como una de las más fuertes para evaluar la heterocedasticidad. La hipótesis nula es que no hay heterocedasticidad en el modelo y realizando la prueba en IBIUS se obtiene que, bueno, primero nos vamos, ¿verdad?, a heterocedasticidad, Breusch-Pagan-Gottfried, y obtenemos que la probabilidad es mayor al 5%, por lo cual se dice que en el modelo existe homocedasticidad. Otra prueba es la de White. Nos vamos a View, Residual Diagnostic, Heterocedasticidad Test y escogemos la de White.
También se confirma lo anterior expresado en las otras pruebas. La probabilidad es mayor al 5% y por tanto se dice que el modelo tiene homocedasticidad. Con estas pruebas hemos concluido que el problema de heterocedasticidad ha sido corregido y por tanto el modelo es homocedástico. Ahora pasaremos a las pruebas de autocorrelación. Analizaremos tres pruebas diferentes: la gráfica de errores en el tiempo, la prueba de Durbin-Watson y la prueba de Breuil-Goldfriend o prueba LM. Si existieran problemas de autocorrelación en el modelo, significa que hay correlación de los errores en el tiempo o entre ellos mismos. Al violarse el supuesto de nula existencia de correlación serial, el modelo tendría estimadores insesgados sin mínima varianza. La primera prueba que analizaremos es la prueba de Durbin-Watson. Podemos detectar aquí en la ecuación final que la Durbin-Watson tiene un valor de 1.74, aproximado a 1.3, la cual se acerca levemente al 2, pero esta prueba no es tan clara en su resultado. En principio diremos que no existe autocorrelación, pero para comprobar estos resultados analizaremos las diferentes pruebas. Ahora pasaremos a la prueba de Breuil-Goldfriend para mayor consolidación. La prueba de Breuil-Goldfriend sostiene una hipótesis nula de que no existe autocorrelación serial. No se rechaza la hipótesis si el valor de la probabilidad es mayor al 5%. Para este modelo, el valor de probabilidad lo obtenemos de la siguiente manera: View, Residual Diagnostic y prueba LM. E incluimos las dos variables y obtenemos un valor mayor al 5%, por lo cual se dice que no hay problemas de autocorrelación. Ahora pasaremos a la última prueba, a la prueba gráfica de los residuos. Esta prueba es importante gráficamente, pero es más contundente la prueba anterior. Graficaremos los errores con las diferentes variables. Los errores al cuadrado con el salario relativo en primer lugar, Open as a Group, View, Graph. Y seleccionamos la opción de Scatter y tenemos acá nuestra gráfica. Podemos notar que no existe una tendencia definida y por tanto diremos que no existe autocorrelación. Gráficamente también podemos poner los errores al cuadrado con productividad y hacer el mismo proceso. Open as a Group, View, Graph y seleccionamos la opción de Scatter. De igual manera, se nota que no existe una tendencia entre el error al cuadrado y la productividad, por lo cual se confirma el resultado en las pruebas anteriores. Diremos que nuestro modelo está libre de autocorrelación. En último lugar, se analiza una prueba de multicolinealidad. En caso de existencia de multicolinealidad, Green menciona que si las variables son perfectamente colineales entre sí, puede producirse que la R cuadrada del modelo sea bastante alta, mientras que los estimadores sean pequeños. Además, la presencia de multicolinealidad podría generar estimaciones equivocadas en las magnitudes de los estimadores. La prueba que se realizará es la prueba de factor de inflación de varianza, BIF. En eViews podemos realizarla de la siguiente manera. En la ecuación final, en la ya corregida, nos vamos a eViews, luego a diagnósticos de coeficiente y aquí seleccionamos la prueba BIF. En este caso obtenemos los siguientes resultados. Esta prueba toma los factores de inflación de la varianza. A mayor valor de BIF hay mayor posibilidad de multicolinealidad. Y por tanto, al realizarla, se puede observar que los resultados son mucho menores al 10. Por tanto, podemos decir que no existe multicolinealidad en el modelo. Además, se observa que la t estadística de los estimadores son altos, al igual que el valor de la R cuadrada. Eso no niega la presencia de multicolinealidad en el modelo. O sea, aquí en el modelo principal se pueden observar esos resultados. Como conclusiones de nuestro modelo,
se muestra que las variables de productividad relativa y tasa de ganancia relativa influyen en los salarios relativos entre los países de Costa Rica y El Salvador, siendo la variable más influyente la tasa de ganancia, la cual al aumentar reduce los salarios relativos. Segundo lugar, las ventajas que presenta Costa Rica en su proceso productivo, como lo son los procesos de tecnificación, mejor capacidad tecnológica y las diferencias del tiempo de creación del producto frente a las técnicas de producción de El Salvador, son variables que inciden en esta diferencia. También se puede mencionar que estos resultados permiten establecer una conclusión muy importante, y es que los tratados comerciales entre los países, así como los acuerdos de negocio comercial, no han logrado una convergencia hacia iguales productividades e iguales salarios. Al contrario, se evidencia que los últimos años entre estos dos países ha aumentado una brecha en estas variables. El análisis gráfico permite observar que en épocas de aumento en la razón de productividad relativa ha existido una disminución en razón de los salarios relativos. Esto podría ser por buscar una compensación que mejore la competencia entre ambos países. Este modelo evidencia que, como menciona Valle Baeza, que los bajos salarios no son una ventaja comparativa, tal como lo plantea la teoría neoclásica, sino un resultado de una desventaja absoluta del país en cuestión, ya que las productividades desiguales pueden suponer una ventaja de invertir en el país con mayores niveles de productividad. Por otro lado, los bajos salarios podrían estudiarse como un efecto negativo en los niveles de productividad, dada la poca cobertura de la fuerza de trabajo para cubrir sus necesidades básicas. Eso ha sido todo, la explicación de nuestro modelo. Esperamos que sea de utilidad para la aplicación de la teoría en los países centroamericanos. Gracias.